porque el primer versículo que vamos a estar analizando el día de hoy es Proverbios 11, versículo 1, donde está dentro de este mandamiento también. Vamos a leer entonces el capítulo 11 de Proverbios, de versículo 1, que dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa exacta le agrada. Bien, en este versículo podemos ver que está dentro de este mandato. En cuanto a al comercio, estamos viendo aquí, en cuanto al dinero, el producto, y ya habla más o menos de y la respuesta de Dios ante ello, que dice que es desagradable para Dios esta forma de comercio o de estas pesas, ¿no? Dice que abomina. ¿Y por qué lo abomina? Porque primeramente es una injusticia. Y parte de este mandamiento es el engaño. Porque esta injusticia es de engañar, pagar de alguna manera algo del que realmente no te está dando lo que estás pagando, no te está dando menos. Con las pesas alteradas, en aquellos días, ¿no? Comprar una cierta cantidad a tal peso tiene tal precio. Y como están alteradas estas pesas, te dan menos de lo que estás pagando. Ahí está el engaño y sale perjudicado obviamente el comprador. Sale engañado y también sale robado porque le está robando. ¿En qué sentido le está robando? El que vende se está quedando una parte de lo que él está comprando. Se adueña de una parte, entonces ahí está robando lo que el otro está comprando. También el engaño. Ahí entra también el octavo mandamiento: no robarás. Bien, este principio de las pesas deshonestas o el peso falso también se puede ver hoy. También se pueden seguir malogrando. Hay ya pesas más modernas, pero que se puede aún alterar, ¿no? Y podemos ver el principio hasta ahí nomás, pero es más amplio, ¿no? Este principio de lo que Dios abomina, que es el engaño y de alguna manera alterar las cosas, el mercado, alterarlo para que el que compra pierda. Ese es la injusticia que Dios abomina, porque no hay un trato justo. Leo de nuevo Proverbio 11.1. Dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, o la pesa exacta. Entonces son transacciones que uno queda afectado al ser engañado. No obtiene lo que está comprando, está siendo engañado, y el otro se queda con la parte de que tú estás comprando por este instrumento que está alterado. Bien, este principio de comercio y económico a través del engaño se puede ver hoy en día no tan solo en las pesas, sino también en otros ámbitos de la economía. Y podemos ver que Dios abomina tales actos que alteran la economía y perjudican tanto al comprador, ¿no? Pero también, lo que vamos a ver, también perjudica al que vende honestamente. Bien, ya que hemos entendido a lo que se refiere, ¿no? el principio básico de esto, podemos tocar el tema del impuesto a los productos, que es conocido como el IVA. El IVA, en un sentido, altera los precios. El IVA es un impuesto del 19%. O sea, de lo que tú compras está agregado más el 19% que tienes que pagar. Digamos, lo redondeamos en 20%, ¿no? De lo que estás comprando, pagas de más 20%. Entonces, ahí es una alteración al precio.
de lo que te debiera pagar por un producto 100,000 pesos, vas a tener que pagar entonces, si lo redondeamos al 20, 120,000. Se aumenta. Y por cada compra, eso se va aumentando poco a poco y va afectando a la economía de uno. Es importante que esto es abominación a Jehová. Y es una abominación aún más fuerte, yo diría, porque es un desafío que hace el gobierno ante Dios. Recordemos que Dios siempre, en el sistema bíblico, siempre pedía como el impuesto que Dios exigía, era el 10%, que se le llama el diezmo. Podemos ver en los bosquejos de la ley de Dios cómo él determina, ¿no? Entonces, ese impuesto del 10% de todo tu producto debiera cubrir, ¿no?, varias cosas de la nación. Y era un impuesto que se daba en el nombre de Dios. Entonces, el IVA, y hay más impuestos aparte del IVA, son mayores del 10%. O sea, si tú vas a cobrar el 10% de impuesto, ahí te estás comparando con Dios. Estoy hablando en los gobiernos, ¿no?, que exigen estos impuestos. Te estás comparando con Dios, estás diciendo que estás en el mismo nivel. Pero al superar el impuesto al 10%, estás diciendo que eres mayor que Dios, porque yo exijo más. Entonces es algo totalmente fuera de lugar, es un desafío a Dios, ya que Dios ha determinado el 10% en su nombre para ciertas labores que ya hemos tocado anteriormente, ¿no?, del uso del diezmo, que no es un uso totalmente eclesiástico en la esfera institucional, sino que cubría muchas áreas de administración de este dinero. Y ya lo hemos tocado en Proverbios y en versículos anteriores. Pero debemos tener en cuenta que es un desafío a Dios el impulsar algo que va más allá de lo que Dios pide. Y sobre todo un gobierno humanista que no pide en el nombre de Dios en base a los principios de Dios, sino al contrario, en base al hombre, en base a ideologías contrarias al orden de Dios. Entonces, al deshonrar un país a Dios, vienen todas estas consecuencias. Así como Samuel le advirtió a Israel, ¿no? Ya no queremos a Dios como rey o que nos gobierne, sino necesitamos un rey humano que esté sobre nosotros. Entonces Dios le dice a Samuel, dile todas estas consecuencias. Y ahí en todas las consecuencias se viene el impuesto, que va a aumentar y va a ser mayor o igual en el nombre, no del orden de Dios, sino en el orden del hombre. Entonces son consecuencias. Entonces habíamos dicho que el IVA es una inmoralidad, porque te perjudica al que vende, quiere vender un producto accesible al otro, pero a fuerza va a tener que aumentar un 19% de su venta para poder recaudar el IVA que el gobierno le va a exigir a él. Entonces controla los precios en ese sentido, el IVA, el 19%, y altera los precios. Entonces el comprador va a tener que pagar más. Entonces eso abomina a Dios, porque no está pagando por el producto como se debe pagar, sino está pagando más de lo que debiera pagar. Así también en Chile tenemos la benzina, que el impuesto total del IVA y otro impuesto, el porcentaje de 54. El 54% de lo que tú pagas es impuesto y más IVA al gobierno. O sea, lo que pagas, la mitad, un poquito más de la mitad, pagas hacia el gobierno. Y el precio normal de la benzina es la mitad del precio que tú pagas hoy. Entonces, otra vez estamos viendo ahí una alteración a los precios que se beneficia
la política humanista para financiar sus políticas, sus leyes y sus ideales. Ellos se financian a la fuerza, exigiendo, controlando los precios para financiar a sus políticos, sostener a sus políticos y financiar toda su ideología contraria a Dios. Entonces es una inmoralidad. Es el mismo principio de las pesas falsas. Te están ofreciendo un producto que estás pagando y por un precio alterado. Entonces lo que hace el Estado es perjudica al comprador y al vendedor por los impuestos y las cargas que uno entonces debe llevar. Ahí podemos ver en los días de hoy cómo se refleja y que Dios abomina tales actos. Los precios del mercado siempre van a subir y bajar, ¿no? Porque depende de la demanda y lo que la gente quiere comprar o lo que más aprecia. Lo que más aprecia obviamente va a empezar a subir. O si lo más escaso también va a empezar a subir. Lo más común obviamente tienen un precio estándar y lo que la gente no lo compra mucho son productos ya casi baratos porque no hay mucho interés. Así se manejan los precios. Pero lo que hace el Estado es alterar los precios a través de sus impuestos, haciendo que paguemos más por un producto que debemos pagar menos. El mismo principio que está en Proverbios. Y Dios abomina tales cosas. Bien, el segundo punto también que podemos ver en los días de hoy en cuanto al peso falso que abomina Dios es el control de precios que a veces imponen el Estado y en naciones aún más extremas se ve esto. El control de precios es fijar los precios de una vez por todas en ciertas ocasiones para que no los precios aumenten. Entonces así lo que hace el Estado por ley es que evita que el que vende pueda aumentar el precio, sino se tiene que fijarse a esa ley, fijar los precios. Pasó hace poco creo que con el alcohol gel, si no me equivoco. Se fijaban los precios, no se podía aumentar porque era primera necesidad y bla bla bla, el gobierno lo fijó. Pero cuando el gobierno interviene en el comercio, en el mercado y empieza a fijar los precios, recordemos que los precios va de la mano tanto del vendedor como el comprador, la demanda. Ahí se van fijando los precios y también la competencia. Si hay otros productos iguales, uno sube. Si hay un solo producto, obviamente va a estar caro, pero si hay otro que empieza a vender el mismo producto con otra marca, otra institución, empieza a bajar el otro y empiezan a equilibrarse. Entonces, cuando el gobierno empieza a fijar los precios, donde ese precio no se debe pagar más sobre lo que ya fijó, arruina también el comercio y sale afectado también tanto el vendedor como el comprador. Porque ¿qué pasa cuando se fijan los precios? Lo que pasa es que se perjudica el desarrollo de la economía. Por ejemplo, si podríamos decir ya el alcohol gel o cualquier otro producto, ¿no? Normalmente los que venden estos productos o demandan en el comercio, ellos piden cierta cantidad porque ya tienen de alguna manera estadísticas de cuánto la población compra. Entonces no se van a arriesgar a hacer más productos de eso si no se va a vender. Entonces hacen lo justo, lo necesario para que rinda el mes o 6 meses, no sé cuánto comprará, si son supermercados, empresas grandes o comercios chicos, va a depender cuánto compra el producto y ellos ven más o menos cuánto está el interés de la gente de comprar este producto, entonces compran lo necesario para vender lo que la gente normalmente compra, ¿no? Y así también los que hacen el producto ven cuántos son las empresas o mini emprendimientos que les compran. Entonces ellos se encargan de hacer también lo suficiente a los que les compran, ¿no?
no va a ser de más si no se vende mucho. Entonces, cuando alguien quiere controlar los precios, la información no le llega al que hace el producto. Porque cuando empiezan a aumentar los precios en el mercado, eso quiere decir que la gente lo está comprando y lo está valorando. Entonces, esa información es valiosa porque llega al que está haciendo este producto, está viendo que van aumentando los precios de este producto, la gente está comprando, entonces, ¿qué hace él? Ok, tengo que hacer más para satisfacer la demanda. Esa es la información que le llega. Entonces empieza a contratar ¿qué? Más trabajadores, todos los recursos de transporte, empieza a pedir obviamente más transporte porque vamos a hacer más producto porque la demanda lo requiere. Entonces se hace más producto, hay más horas de trabajo, se paga horas extras porque está aumentando este producto. Ya no voy a hacer, digamos, un número así al azar nomás, 100, porque se va a acabar y la demanda pide más de 100. Voy a hacer 1000 porque aumentó más del doble, más del triple, más. Entonces voy a hacer 1000 productos que se va a vender porque la información llegó. Se aumentaron los precios, la demanda lo requiere, entonces uno empieza a hacer más. Invierte para hacer más porque está la posibilidad de que venda más. Entonces hace el trabajo, invierte y empieza entonces a vender. Pero ¿qué pasa cuando se fijan los precios? No llega la información. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer la misma cantidad de productos, el estándar. Aunque la gente está comprando en masa, no puede hacer más porque el precio está corto. Entonces, no puede invertir en más trabajadores, en más transporte, porque el costo sigue siendo el mismo. Entonces, al ser el mismo el costo, no puede aumentar el producto porque no le llega la información de que los precios subieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El efecto es que el producto se acaba rápido. Se acaba rápido y ahí sale lo ingenioso. Como están los precios, ¿cómo se le dice? El control de precio fijado. Entonces vienen uno y compran harto. Compran mucho. Se llevan casi todo y como la gente va a comprar y se acabó porque los precios están fijos y esa información no le llega al que hace estos productos, no hace más. Entonces tiene que esperar hasta el próximo mes que lleguen los estándar, lo que piden. Entonces el que compra harto lo empieza a vender el triple o el doble, como le llaman hoy el mercado negro, ¿no? No hay porque en los supermercados no hay, en la farmacia no hay. Entonces yo alcancé a comprar varios productos y ahora te lo vendo el triple o el doble porque no lo vas a conseguir en otro lado. Entonces eso es lo que hace cuando el gobierno fija los precios. Retiene la información al empresario o las empresas que hacen tales productos para empezar a hacer más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queda perjudicado acá? Tanto el comprador como el vendedor, porque no pueden invertir más porque el precio está fijado. Se detiene toda la mano de obra que se pudo hacer. Entonces, eso más o menos es lo que pasa cuando se ajusta en el precio y no es de acuerdo a la demanda. Y eso también es abominación. El Señor abomina. Igual es una ley en el mercado, todo lo que sube va a bajar. Digamos que esta empresa que subió mucho el precio, demasiado, esto es injusto. Va a salir otro con otra marca y lo va a vender a mitad de precio. ¿Y el comprador cuál va a elegir? Al que vende. Va a salir otro y lo vende más o menos un poquito más bajo y entonces los precios empiezan, y el que estaba alto empieza a bajar porque ya hay otra competencia. Y ahí se empieza a suplir nuevamente la demanda hasta que ya la gente deje de comprar, ya no le interesa este producto como el alcohol gel, podríamos decir. Entonces los precios vuelven nuevamente a la normalidad, al estándar, al número común. Así funcionan los mercados. Esa es la naturalidad, pero cuando tú vas en contra de esa naturalidad de la demanda y el vendedor, entonces empiezas a perjudicar
la economía. Por eso el control de precio es una perversión del mercado, donde lo mucho que necesita se agota rápido y no hay más. El otro tipo también de pesa falsa es la inflación. Otro tema importante de que hoy las naciones y en Chile pasa cada vez más rápido. La inflación es el dinero sin respaldo. Es el imprimir billetes, ¿no? Cuando hay más billetes, esta también es una ley de economía. Los productos empiezan a costar más caro. Es obvio. Porque tiene que encontrar el equilibrio del valor del producto y la cantidad de dinero que hay. Tiene que haber siempre un equilibrio. Entonces, lo que hace la inflación a través de los bonos o el IFE o el salario mínimo, aumentarlo, cada vez que aumenta el salario mínimo, detrás viene el aumento de los precios, porque se tiene que ajustar. Siempre se aumenta el dinero, se aumentan los precios. Y así estamos en Chile, ¿no? El precio mínimo antes era de 3.20, ahora 3.50, 3.80, ahora 400, ahora quieren 500, ahora... Y así vamos. Pero no sé, esa no es la solución para que alcancen la familia. No es la solución de ir aumentando, porque es un círculo vicioso. Van aumentando el dinero, pero va aumentando los precios. Van aumentando el dinero, va aumentando los precios. Y así infinitamente y nunca van a encontrar la solución. Entonces, ¿cómo las familias pueden comprar accesiblemente para que le alcance al mes? Quitando los impuestos, bajando el IVA, que el gobierno robe menos. Ahí sí va a empezar a alcanzar al mes. Pero si jugamos a la inflación, hay que darle más dinero para que le alcance al mes, es un círculo vicioso. Cada vez que aumente, aumenta los precios. ¿Y qué se perjudica en estos actos? El ahorro. El ahorro se perjudica totalmente. Porque lo que valía antes, el dinero que guardaste, hoy en día ya no vale lo mismo. Eso es lo que provoca la inflación y el aumento del sueldo mínimo o el IFE o todos estos bonos que la gente recibe, perjudica al final a largo plazo todo su ahorro. Entonces el punto aquí es no estar en este círculo vicioso. ¿Cómo se perjudica? Vamos a dar un ejemplo en cuanto a la inflación y el ahorro. Digamos que son 15 años de ahorro y por cada 5 años voy a ahorrar lo que vale 1 kilo de pan. En los primeros 5 años ahorro lo que vale 1 kilo de pan, ¿no? Aparto esa plata de lo que vale 1 kilo de pan y lo ahorro, lo guardo. Vienen los otros 5 años, hubo inflación, entonces en estos nuevos 5 años lo que vale el kilo de pan es mayor. Entonces lo que ahorré en los primeros 5 años ahora es la mitad de lo que vale hoy. Entonces ahorré los primeros 5 años, ahorré ahora los segundos 5 años de este periodo, lo que vale 1 kilo de pan. Viene el otro periodo de 5 años. Recordemos el ejemplo de 15 años. Cada 5 años ahorro lo que vale 1 kilo de pan en cada 5 años en estos 15. En el último periodo de 15 años igual subió la inflación y lo que vale el kilo de pan en este último periodo es el doble a lo que valía al periodo antes. Y el anterior baja aún más. Porque lo que bajó a la mitad, ahora bajó la mitad de la mitad. El segundo periodo de 5 años bajó a la mitad. Y en este último periodo estoy ahorrando lo que vale hoy el pan. Si hubiera habido una economía estable, los precios no hubieran cambiado mucho. Y al cerrar los 15 años, saco mi ahorro y compraría 3 kilos de pan. Si la harina
empezó a escasear, ok, a lo mejor el pan está más caro por consecuencias naturales, ya 2,5 kilos de pan. Y si hubo una época de mucha abundancia de harina y los precios bajaron, ya 3 kilos de pan. Ya al final del periodo de lo que ahorré, en una economía estable, sin inflación. 3,5 kilos de pan, 3 kilos o 2,5 kilos. Ahora, con la inflación, ¿cuánto me alcanza en los 3 periodos que ahorré lo que valía 1 kilo de pan? 250 gramos en los primeros 5 años. En los otros 5 años, medio kilo de pan. Y en lo que ahorré en el presente, 1 kilo de pan. Entonces me estaría llevando 1,750 gramos. O sea, no me alcanzó para 2 kilos. Ahí pueden ver cómo la inflación perjudica el ahorro a largo plazo. ¿Sí me entendieron, no? Y eso es lo que pasa cuando suben. La gente no se da cuenta. Dice, esto es favorable porque ahora me va a alcanzar para más cosas. Pero todo tu ahorro pierde el precio. Se cae. No tiene el mismo valor. Y lo que más perjudica en todo esto va a ser a la clase media y a los pobres. Porque todo el dinero que ahorró, ya a la hora de sacarlo y empezar a comprar, no, pues la inflación aumentó en este periodo de 15 años y lo que valía antes lo perdiste. Pidió más billetes, imprimir más, dio más bonos, dio más ayudas sociales. Todo eso perjudica el ahorro y el dinero que uno ahorra moneda a moneda. La clase media ahorra de a poquito, ¿no? Años a años. Entonces todo eso perjudica y arruina la familia. Y esto también Dios abomina porque es injusticia al mercado, injusticia al vendedor y al comprador. Entonces las pesas deshonestas hoy en día que más marca en esta nación, entonces son el IVA y todo lo impuesto a los productos, el control de precio y la inflación. Hay más, pero estos 3 puntos son lo que ha arruinado Sudamérica y que Chile cada vez está entrando más en estos, como dice, más impuestos para activar la economía. Ay, es una vergüenza ese dicho. Una vergüenza. No puedes activar la economía pidiendo más impuestos, al contrario. Y cada vez es más rápida la inflación. Por eso el año pasado nos despedimos, el antepasado, de la moneda de 1 peso y de 5 pesos. Porque ya no tiene valor ya. Ya van a pasar 5 años y el de 100 pesos y 50 pesos le van a decir adiós. El de 1.000 pesos va a ser una moneda y ya el billete más grande ya no va a ser ¿cuál es el 20.000, no? Va a ser el 50.000. Y así se van agregando los ceros. Esa es la mentalidad humanista de querer solucionar a través de pesas falsas. No soluciona nada. Es un círculo vicioso que empobrece cada día más porque el dinero pierde valor con el tiempo y tus ahorros no valen nada en estos sistemas. Pero ¿qué dice Proverbio? Peso falso es abominación a Jehová. Todo lo que altera el valor de los productos, todo lo que altera el mercado es abominación a Jehová. Y hoy en día la iglesia, cuando ore por los gobernantes, deben tomar en cuenta todo lo que los gobernantes y los políticos le están haciendo a la economía y reprenderlo en el nombre del Hijo. Porque si empezamos a orar que Dios dé sabiduría y que nos ayude, que estos gobiernos puedan ayudar a la nación y que Dios los respalde con sabiduría, es ser una iglesia ciega, muerta, que aún en sus oraciones no sabe discernir. Porque acá dice, abominación a Jehová son estas prácticas. Entonces, cuando hay desobediencia, vienen todas estas consecuencias. Entonces, parte de esa labor es entender también estos temas económicos, porque a Dios le interesa, porque Proverbios los toca. Y debemos, entonces, enterarnos, discernir, conocer las injusticias para poder orar adecuadamente ante Dios, que son hechos que Dios abomina, y pedir por arrepentimiento, por renovación de mente, por temor a Jehová. Pero si ellos están del lado opuesto y siguen, orar por juicio. Como dice el Salmo, ¿no? Ellos maquinan contra el Hijo, las naciones, los reyes.
pero Dios se ríe de ellos. Lamentablemente la mayoría son masones, o sea, ya tienen una agenda, ya saben que están contra Dios ya. Le declararon la guerra ya en sus propias creencias. Aborrecen la Biblia, aborrecen el cristianismo. Que Dios nos libre, ¿no? Y nos ayude a juzgar sabiamente el día de hoy.